saludo muy especial a todos los honorables congresistas, a los invitados especiales. Por supuesto, enviarles un saludo muy especial del ministro que efectivamente hoy está en Caldas. Lleva ya yo creo que 10 días seguidos de lugar en lugar ayudando a la coordinación de las acciones contra los incendios que se están presentando. Hoy hay más de 50 incendios en todo el país, entonces pues él se excusa, pero pues mandó un saludo muy especial. Quiero, senadora, por supuesto empezar resaltando la importancia de las iniciativas que en su cabeza y del Partido Verde se tienen con respecto a la protección del medio ambiente y a la mejor gestión del medio ambiente. Durante la construcción del Plan Nacional de Desarrollo tuvimos varias sesiones de trabajo donde se tocaron, entre otros, los temas que hacen parte de estos dos proyectos. Entonces, quiero empezar por expresar el apoyo que hay de parte del Ministerio y resaltar la importancia de todo lo que tenga que ver con las acciones para el fortalecimiento de la gestión ambiental. Y quiero hablar un poquito de cada uno de los dos proyectos por separado. Quiero empezar con el de regalías ambientales, donde, por supuesto, eso es una idea maravillosa. Las regalías ambientales son algo de la máxima importancia. Sin embargo, como ya se ha expresado varias veces, y yo creo que fue muy importante el haber oído un pedazo, no todo, de la discusión, porque muchas de las preguntas que yo tenía para hacerle, pues ya se me han ido aclarando, pero sí es reiterar lo que dijo Julia, lo que dijo Juan Pablo en su momento, y es que lo que necesitamos son nuevos recursos. La redistribución de recursos, al fin y al cabo, lo que está haciendo al final es debilitar el Sistema Nacional Ambiental y la gestión ambiental en general. Entonces, ahí estamos todos de acuerdo. Es muy importante buscar nuevas fuentes de recursos. Hay algunas ideas sobre la mesa que se han discutido en diversas oportunidades y por eso pues creo que ese tiene que ser el punto de partida de la discusión. Con respecto al registro único, es algo que construimos juntos, el Partido Verde y el Ministerio de Ambiente, e incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo y hace parte de una estrategia integral para la gestión de la información en cabeza del Sistema de Información Ambiental para Colombia, el SIAC, que es pilar fundamental de la gestión ambiental, para la toma de decisiones, para el ordenamiento territorial, para la planeación de los sectores, donde entre más información haya disponible en una manera dinámica, además, va a ser mejor la gestión ambiental. Entonces yo le invito a que no lo pongamos una vez cada año, sino de manera dinámica, los registros, porque me parece que es fundamental. Y tenemos grandes avances desde el punto de vista del ejercicio que se está haciendo con la delimitación de páramos, con los mapas de los humedales, con todo el levantamiento de información de otros ecosistemas estratégicos, como usted los menciona en el proyecto, como se menciona en el proyecto, como los manglares, donde obviamente se está generando mucha información desde los institutos. Vamos en escalas progresivas, llegando cada vez a información más específica, donde tenemos además que articular la información que viene de abajo, desde la academia, desde los institutos de investigación, desde las mismas corporaciones, que están a una escala diferente al mandato nacional que tendría el IDEAM o los institutos de investigación del nivel nacional. Y ahí es donde tenemos que complementar esa información y eso es fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que ratificar la importancia de esa herramienta que se creó en el Plan Nacional de Desarrollo es fundamental. Me preocupa un poco que esté en el Plan Nacional de Desarrollo y que esté acá pueda generar algunas confusiones, especialmente si se pretende, como lo expresaba Juan Pablo Ruiz, cambiar un poquito el alcance de esto. Eso es un tema de trabajar y por supuesto estamos listos para trabajar en eso. Y el otro mensaje es que tiene que ser, como lo expresaba Julia, complementario del RUNAP. Estamos atrasados en algunos casos, como la incorporación de algunas áreas protegidas que necesitan un proceso de homologación o tienen que ser incorporadas. Sin embargo, la definición de áreas protegidas está bien establecida y todas deben quedar incorporadas en el RUNAP. Y esto debe ser una información complementaria que nos entregue información sobre otros ecosistemas, sobre otras áreas que no hacen parte de los sistemas de áreas protegidas. ¿Y esto por qué es importante? Porque la gestión ambiental del país tiene dos maneras de verlas diferentes. Una, a través de áreas protegidas, donde hay un compromiso de declarar 2,5 millones de nuevas áreas protegidas de aquí al final del gobierno Santos. Eso nos va a llevar a estar muy cerca del cumplimiento de la meta Aichi, tanto en áreas protegidas continentales como marino-costeras. Eso es fundamental. Sin embargo, nunca vamos a poder declarar todas las áreas que tenemos que proteger. Y ahí es donde entra la participación de la comunidad en general, de los habitantes, de las áreas que son estratégicas desde el punto de vista ambiental para apoyar esa protección y donde entra los pagos por servicios ambientales, entre otras estrategias. Entonces,
Por supuesto, cuando uno mira las fuentes de recursos, pues ya se ha dicho mucho al respecto. Tiene mucho sentido, y para nosotros estamos totalmente de acuerdo, que hay una compensación para los municipios, desde el punto de vista de los recursos que pierden por predial, porque lo que tenemos que cambiar es la intención de los alcaldes, de los gobernadores, de tratar de sustraer inmediatamente todas las áreas de ley segunda o ver cómo pueden tener sus actividades productivas en esas áreas que son de importancia estratégica. Hay departamentos que claramente no tienen áreas disponibles en este momento para su desarrollo económico, y por eso es muy importante poder tener un esquema como de estos, y por supuesto que eso lleve a una mayor inversión ambiental, pues es fascinante. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Julia que muchas veces los municipios no piden plata para más protección ambiental porque están rodeados de protección de algo que está protegido ambientalmente, sino para inversión social, inversión en salud y ese tipo de cosas, y hay que abrir esa puerta para que esos recursos se puedan usar en ese tipo de cosas. No son nuevas áreas, nuevas fuentes, aunque queda abierta la puerta para cooperación internacional, al sector privado, y eso es fundamental, pero sí tenemos que ser innovadores y tenemos que, si vamos a irnos por este camino, deberíamos buscar realmente una solución para nuevas fuentes. Regalías puede ser difícil por las implicaciones, pero realmente el sector ambiental debería tener un porcentaje de las regalías así como lo tiene la ciencia y tecnología. Esa es la lógica absoluta del tema. Lo que nos preocupa de fondo es que con la modificación de regalías, con las acciones que se han tomado últimamente, los recursos que van para las corporaciones han disminuido de manera significativa, y con esto van a disminuir aún más, y eso pues por supuesto lo que va a generar es un problema. Pero no solo eso, es que como estos son recursos propios de las corporaciones, el que pierdan capacidad las corporaciones de gestionar recursos va a reducir esa fuente de recursos, porque no van a ser capaces de recoger lo máximo, y eso es una de las tareas que estamos haciendo con las corporaciones, fortalecerlas para que esa capacidad de generar recursos propios sea mayor y la gestión ambiental se mejore. Sin embargo, creemos que eso es un proceso evolutivo, es una bola de nieve positiva que podríamos estar poniéndolo en riesgo con algunas cosas. Yo le confieso, yo no sé ese 20% cuánto es, ¿no? Eso es una cosa que es mi pregunta que tengo acá, porque no sé a cuánto equivale desde el punto de vista de 100.000 millones. Entonces, pues eso es una cosa que hay que analizar de fondo, qué tan duro le pegaría a las corporaciones. Una cosa que me preocupó mucho, estamos diciendo que estos recursos se usarían para cumplir con cosas que ya son función de las corporaciones. ¿Cuál es la capacidad de los municipios de hacer eso? O incluso cuando tenga que ver con temas con parques, áreas protegidas, donde también va a haber una compensación para los municipios, pues esas inversiones sí deben ser exclusivamente de parques, porque ahí podemos tener una serie de problemas con respecto a hacer las cosas como no se debe y que no haya la capacidad técnica ni siquiera pues la función específica que garantice que esos recursos se van a usar como queremos que se usen. Con respecto a los recursos, entonces, yo sí creo que ahí es donde tenemos que pensar. Hay algunas ideas que están sobre la mesa y que se han discutido, como los mecanismos que se tienen para resguardos, que se incorpora ahora, que directamente del sistema general de participación haya una compensación en ese sentido, como está pasando con resguardos y con las comunidades negras. Ahí hay una fuente de recursos que podría pensarse para esas situaciones. Pasando al fondo de compensación, el objetivo del fondo de compensación es redistribuir los recursos de las corporaciones para que las ricas apoyen a las pobres. Entonces, esa compensación pues tiene la intención específica de fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y a esas corporaciones más débiles. Entonces, ahí existe ese mecanismo que uno pensaría que si lo que va a hacer ese mecanismo o ese fondo de compensación es compensar a los municipios, pues se perdería un poco el espíritu del fondo de compensación ambiental, que va para proteger a las corporaciones más pobres. Y ahí tenemos una gran preocupación porque esas corporaciones más pobres cada vez tienen menos recursos y cada vez están en situaciones más complejas, pero además son las que tienen las áreas más grandes y son las que tienen además las áreas más ricas en recursos naturales. Entonces tenemos que mirar muy bien cómo podemos proteger a esas corporaciones. Y por supuesto, desde el punto de vista de los proyectos ambientales, de la manera como se formulan, estamos de acuerdo con la preocupación de la capacidad para formularlos y para implementarlos, cómo se puede garantizar y por qué serían los municipios más adecuados y más aptos para eso que las mismas corporaciones. Habría que mirar si hay realidades al nivel municipal que se le están escapando a las corporaciones o cuál sería esa justificación para hacerlo. Pagos por servicios ambientales.
es otro tema que discutimos largamente en el Plan Nacional de Desarrollo, ahí sí, en total concordancia, el Ministerio incluyó ese artículo y lo trabajamos con ustedes para complementarlo. Es uno de los pilares de las estrategias para proteger los ecosistemas más allá de las áreas protegidas. Y tenemos claro que sin ese tipo de esquemas, que además se tiene que complementar con ejercicios con el Ministerio de Agricultura para que se promuevan actividades productivas sostenibles que sean compatibles con algunas de estas zonas, como puede ser los silvopastoriles o los agroforestales, es fundamental. Y estamos trabajando desde el Ministerio ya en la construcción de ese reglamento para los pagos por servicios ambientales. Entonces, de nuevo, es importante que haya una coincidencia entre lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo y lo que está en el artículo de ley. Para concluir este tema, el Ministerio apoya el fortalecimiento de la gestión ambiental del país, por supuesto. Pero nuestras dos grandes peticiones y preocupaciones son: deben ser recursos nuevos, y la segunda es que debe fomentar el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional Ambiental para que sea efectivo. Y por supuesto, pues estamos totalmente dispuestos a sentarnos a trabajar en este proyecto de ley y a ver cómo lo podemos complementar y cómo podemos buscar esas salidas. Yo le digo que nosotros desde el Ministerio de Ambiente incluso pensamos en redacciones específicas para el Plan Nacional de Desarrollo para este tipo de esquemas de compensación para los municipios que son ricos en recursos naturales. Entonces yo creo que hay grandes oportunidades, senadora. Con respecto al segundo proyecto de ley, consejos ambientales municipales, por supuesto también estamos de acuerdo en la participación de las autoridades territoriales y de las comunidades en la planeación del desarrollo de sus territorios y en la protección y en la gestión ambiental. La pregunta es, ¿en qué momento y cómo? A través de la definición del POT, hay algo al respecto en el proyecto de ley, a través del otorgamiento de los títulos mineros, que es algo previo al licenciamiento, como está en la sentencia de la Corte Constitucional, la C-123 del año pasado, o a través de los permisos y licenciamientos. Son diferentes instancias donde uno tiene que analizar la efectividad de cada una de ellas para la participación de las comunidades. Hay unas que pueden ser más efectivas por hacerlo antes, hay unas que pueden ser más efectivas por hacerlo en momentos más definitivos. Entonces, yo creo que hay que mirar aquí bien una cosa que es la participación en los procesos de licenciamiento, donde la ley establece muchísimos mecanismos. Por aquí tenía una lista, que son como más de 10 mecanismos diferentes, que de pronto no funcionen idealmente y tengamos que trabajar en que esos funcionen de la mejor manera posible. Y otra muy diferente es la modificación del proceso de licenciamiento, y ahí es donde toca entrar a una revisión profunda de si eso es lo que se quiere y si eso va a afectar la capacidad de autoridad ambiental de las autoridades ambientales, que como usted lo dijo, pues esa no es la intención detrás de esto. Sin embargo, hay puntos concretos que sí generan esa impresión y por eso es muy importante tener esa aclaración. Los consejos ambientales municipales, pues deben ser una entidad técnica, porque las decisiones que se están tomando son técnicas y, como lo expresaba el director del DNP, no podemos convertir esta instancia en una excusa para traer otros temas y que a través de la excusa de lo ambiental se generen discusiones sobre otros temas que pueden ser muy válidos y que de pronto necesitan sus propias instancias, pero que en este momento de pronto no tienen suficiente representatividad. Y ahí entran preocupaciones sobre lo que se confunde con la función de la autoridad ambiental y de lo que podría este Consejo estar asumiendo responsabilidades de la autoridad ambiental, como la evaluación de los estudios de impacto ambiental, como el seguimiento, control y sanción asociado al incumplimiento de lo que está implementado en los estudios de impacto ambiental. Y ahí nos preocupa, siendo un espacio técnico, esa capacidad y esa idoneidad de este conjunto de personas. Por supuesto que hay un concepto ambiental en el POT, habiendo ya una estrategia concreta de concertación y de determinantes ambientales en cabeza de las autoridades ambientales. No sabemos cómo pegaría una cosa con la otra y cómo se podrían complementar si es el caso. Y nos preocupa una cosa muy importante sobre la composición. Obviamente hay que reconocer que se está llevando la autoridad ambiental y a los principales actores a este consejo. Sin embargo, puede generarse un espacio en el cual estas partes se vuelven juez y parte. El alcalde, los concejales y las autoridades ambientales, que después van a ser responsables o del licenciamiento ambiental o de la concertación de los POTs, van a estar en dos instancias donde pueden ser juez y parte, y hay que tener muy claro que no haya ese problema en esa instancia. Hay algunos temas de precisión que me parece importante tocar.
se habla de autorizaciones y licencias. Esto es demasiado amplio, o sea, estamos hablando también de la autorización de una concesión de agua de una finca, estamos hablando de un permiso de vertimientos o estamos hablando de los procesos de licenciamiento, donde, como usted lo expresaba, está en la definición o en el alcance esperado, estamos hablando del sector minero y energético, pero aquí está totalmente abierto, en infraestructura, aquí está totalmente abierto a todo, hasta permisos tan pequeños que lo que pueden llevar es a paralizar los procesos de la autoridad ambiental. Lo otro es que el estudio de impacto ambiental debe ser el que se debe analizar desde el punto de vista de la idoneidad de ese estudio, pero al fin y al cabo no es el estudio de impacto ambiental donde se llevan a cabo las medidas de protección que van a garantizar la implementación de los proyectos. Eso ya es dentro de la licencia ambiental, dentro del plan de manejo ambiental. Entonces, a lo que habría que hacerle seguimiento ya sería a otra instancia, no al estudio de impacto ambiental. Por supuesto, aunque usted también lo aclaró, no es claro en el proyecto de ley cuál es el alcance. Esto es vinculante, esto es concertación, esto es una consulta, porque procedimentalmente está establecido, pero no queda claro cómo se debe tomar por parte de la autoridad ambiental competente el concepto o las recomendaciones que salen del Consejo. Entonces, con esto lo que yo le quiero decir es que, por supuesto, apoyamos mejorar la participación en todos los procesos ambientales y hacerla más efectiva si en este momento no está siendo lo suficientemente efectiva. Estoy totalmente de acuerdo con usted con que estamos en un país donde los conflictos socioambientales son uno de los problemas más graves, donde podemos ir de fondo a muchas otras discusiones, como el ordenamiento territorial, como los recursos de regalías y muchas otras cosas que se ponen sobre la mesa una y otra vez, pero que de pronto están fuera del alcance de lo que se puede hacer hoy y con este tipo de proyectos de ley. Entonces, por supuesto, estamos disponibles y dispuestos a sentarnos a mirar el proyecto de ley, a entregarles con más detalle los comentarios que tenemos a los dos proyectos y a disposición de ustedes. Señor viceministro, mil gracias. Tal vez haría solo dos precisiones para que nos vayamos con ciertas claridades a las múltiples mesas de trabajo y reuniones que tendremos para llegar a una ponencia concertada. Sobre el tema de regalías ambientales, está claro que el enfoque es pago por servicios ambientales, pago por servicios ambientales por resultados, que sea realmente un incentivo. Allí así lo desarrollaremos. Evidentemente el registro, digamos, yo soy consciente de que, somos conscientes de que aquí está un artículo que ya estaba en el plan de desarrollo, posiblemente sobre eso no tiene mucho misterio. Evidentemente ese registro único es complementario del RUNAF, puede además tener muchas fuentes, en fin, y que todos quisiéramos que haya nuevos recursos, por supuesto, todos quisiéramos que haya nuevos recursos. Pero yo quisiera decir de una manera clara por qué insistir en que parte de los recursos que ya están en el sistema, que no van a debilitar el sistema porque se van a seguir invirtiendo, permítame hacer una corrección, el objetivo del Fondo de Compensación Ambiental, yo sé que en la práctica se vuelve así, pero el objetivo del Fondo de Compensación Ambiental no es que las CAR ricas compensen a las CAR pobres, es invertir en conservación y desarrollo sostenible, a través de CAR ricas, a través de CAR pobres, a través de cualquiera. Ese es el objetivo del fondo y por eso por algo se llama, no se llama Fondo de Compensación de las CARs, se llama Fondo de Compensación Ambiental. Que se haga a través de las CARs es otra cosa. ¿Por qué le insisto en que además, ese fondo, señor viceministro, como usted sabe, tiene 3 fuentes? De esas 3 fuentes estamos tocando una, la del predial. Esa fuente la estamos dejando en un 80% tal cual está hoy, en cabeza y autonomía total de las CAR, y solo un 20% estamos diciendo va a ir a la misma destinación, conservación y desarrollo ambiental, pero no la ejecutan de manera completamente autónoma las CAR, sino que lo hacen a través de proyectos que postulan los municipios. ¿Por qué se lo digo con toda claridad? Doctor Name, senadores todos, señor viceministro, no conozco el primer alcalde de Colombia, y créeme que he hablado con muchos, que esté satisfecho con el costo-beneficio que hay entre el porcentaje del subpredial que se va a financiar a las CAR y la inversión que recibe en protección y compensación ambiental en su municipio. Los municipios sienten que ahí están maniatados, digamos, al buen criterio de las CAR, a su planeación, a sus limitaciones, cómo no reconocerlo, incluso a problemas, digamos, de manejo, pero no conozco, y seguramente usted tampoco, el primer alcalde de ningún municipio que se sienta satisfecho entre lo que él siente que aporta a nombre de su comunidad como predial y lo que siente que recibe de inversión de la CAR
en cualquiera de sus funciones. Y yo creo que ese no, más que un tema de monto de recursos, es un tema de que pueda haber una mejor postulación de proyectos. Todos entendemos su preocupación y compartimos su preocupación sobre la capacidad técnica, digamos, de los municipios para formular proyectos. Ese es un galimatías, digamos, que siempre hay que resolver. Yo lo dije esta mañana y lo quiero reiterar. La Alianza Verde está decidida a que nos tomemos en serio que la unidad estatal básica del territorio se llama alcaldía, ya que no nos la podemos seguir saltando infinitamente en todo porque nunca es capaz. Ahora, las alcaldías, ¿qué van a hacer? Van a postular proyectos. Esto es, digamos, las alcaldías van a tener dos fuentes de recursos si este proyecto sale avante. Una compensación de su predial que va directo al municipio y que, como bien nos lo han señalado todos, debe tener una destinación flexible a cualquier inversión social que requiera el municipio. Y van a poder no recibir plata directamente del Fondo de Compensación Ambiental, sino van a poder postular proyectos a un comité del Fondo de Compensación Ambiental, donde están ¿quiénes? Las CAR, postular proyectos que demuestren que producen mejores resultados de compensación o de desarrollo sostenible en un área de las que está registrada como ecosistema estratégico. ¿Quién tendrá la última palabra sobre si ese proyecto es pertinente, está bien formulado o no? Pues las propias CAR y el ministerio que hace parte de la, digamos, del consejo del fondo. Entonces, hay ahí, digamos, un mecanismo que yo creo que nos permite salvaguardar esas preocupaciones. Eso sobre las regalías ambientales. Termino con estas anotaciones sobre el tema de consejos verdes. Permítame contradecirlo de plano. El Consejo Verde no está pensado en este proyecto como una instancia técnica ambiental del municipio. Para nada. El Consejo Verde está pensado en este proyecto como una instancia de participación ciudadana, como una instancia de concertación entre ciudadanos y comunidades locales, autoridades político-administrativas locales, la alcaldía y el consejo municipal, autoridades ambientales, es decir, la CAR con jurisdicción en ese municipio, y la autoridad que expide un proceso de licenciamiento ambiental, llámese CAR o llámese ANDA. Son estos cuatro actores, y el Consejo Verde para lo que sirve es para que sea una instancia de participación y de consulta, de concertación, que en ningún caso quiere decir veto, quiere decir simplemente que hay un proceso reglado, participativo de sugerencias que deben ser tenidas en cuenta, es decir, desechadas o aceptadas de manera motivada específica, pero en ningún caso de veto. ¿Para qué? Para que haya una oportunidad, instancia, tiempo, donde las comunidades y autoridades locales puedan manifestar sus preocupaciones, con fundamento o sin fundamento técnico, eso ya lo determinará la autoridad ambiental, qué tanto fundamento técnico hay, tal vez simplemente es algo basado en prejuicio, en falta de información, en especulación, en fin. Que pueda solicitar acciones de mitigación o tener en cuenta aspectos de impacto ambiental que consideren que el estudio no está considerando, o incluso solicitar estudios que consideren que son importantes hacer antes de expedir la licencia y que no se están haciendo. Puede solicitarlos, no tiene por qué hacer estudios técnicos, ni ser una cosa requete sofisticada, puede ser una cosa basada en el conocimiento local, en la información. ¿Qué es lo que tiene la comunidad? Información vital, pero no técnica, de su vida cotidiana. Ese es el insumo que queremos que aporten. Aquí ha habido algunas sugerencias, por ejemplo la doctora Diana Rodríguez de Justicia decía, ¿podría uno pensar en que haya como una especie, como en el caso de las altas cortes, cuando tienen que pronunciarse sobre temas pues, que no son de su conocimiento, las altas cortes tienen una lista de peritos a la que les piden conceptos? Podríamos pensar en que haya una lista, digamos, de funcionarios públicos o de peritos sobre un tema que asesore al Consejo Verde, pero quiero reiterar, el Consejo Verde no es una instancia técnica, no es de expertos. Lo que esperamos que los consejos verdes aporten no son conceptos basados en experticia y conocimiento técnico sobre temas ambientales ni de impacto ambiental, no. Lo que queremos es que sea la instancia en la cual la comunidad pueda transmitir su conocimiento, intuición, prejuicio, solicitud, como lo quiera llamar, basado justamente en conocimiento no técnico, sino práctico y cotidiano del conocimiento del territorio y de la habitabilidad del territorio, para traducir, para entregárselo a ¿quiénes? A los técnicos que sí van a tener que analizar el estudio de impacto ambiental,
y determinar en el procedimiento del licenciamiento ambiental si vale la pena o no que ese macroproyecto de infraestructura o minero energético se haga, ¿ya? Entonces, dividir las funciones, no pedirle peras al olmo, no pedirle a los ciudadanos que se vuelvan expertos ambientales, ni a los técnicos que se vuelvan expertos en participación ciudadana. Zapatero a tus zapatos, pero debe haber una instancia en la cual se comunican, se nutren, se informan y concertan. ¿Quién decide en última instancia qué requerimientos acepta, qué estudios acepta, qué recomendaciones acepta? La autoridad ambiental, sea el AMLA o sea la SCAR. Solo que lo tendrá que responder de manera motivada, punto por punto, caso por caso, tendrá por qué decir, mire, esto se basa en un prejuicio, esto es falta de información, esto es falta de ilustración, esto efectivamente faltaba, lo mandé a hacer. Y tal vez usted me escuchó, y si no, en todo caso quisiera reiterar, ese procedimiento, esa división de funciones, sí tiene un propósito muy claro, digamos, y es invertir completamente la lógica del famoso decreto navideño, que le dice a las comunidades, si quiere abrir la boca, tiene que tener un estudio técnico. Si quiere abrir la boca para decirme algo de un impacto ambiental, tiene que tener un estudio técnico. Es decir, no, vamos a invertir la lógica. La comunidad lo que tiene es un derecho, una percepción, un conocimiento de la habitabilidad del territorio. Eso es todo lo que va a transmitir, punto. Los técnicos que consideren que necesitan estudios, pues que los hagan. Ahora, la comunidad puede decir, basada en su conocimiento, o la autoridad municipal, ¿cierto?, puede decir, mire, yo sugeriría que se haga este estudio, que creo que no se está teniendo en cuenta, el de los acuíferos X. Bueno, la autoridad ambiental decidirá si lo hace o no lo hace y responderá motivadamente. ¿Por qué? Si todo se hiciera secuencialmente y no paralelamente, en el máximo de los casos, este procedimiento de consulta y concertación, que no es veto y que no es infinito, agregaría un procedimiento hasta de 45 días en el trámite del licenciamiento ambiental. Nos parece, ¿es un costo de oportunidad? ¿Alarga un tiempo? Sí, la respuesta es sí, no lo vamos a tratar de disfrazar. Pero es infinitamente más costoso, como usted lo sabe, viceministro, que una comunidad que se siente no escuchada, no concertada, ¿no?, se atraviese y bloquee el proyecto indefinidamente y no 45 días. De manera que creemos que esto es mucho más sensato. Me decía el ministro de Minas, cuando estuvimos hablando 2 días antes para venir a esta audiencia, lo que más quisieran las empresas es seguridad política, saber que si hacen este procedimiento, se gastan estos 45 días, van a la audiencia pública local, explican, mejoran el estudio de impacto ambiental, que eso les garantice legitimidad política para seguir actuando, no solo seguridad jurídica. Entonces yo decía, bueno, viceministro, eso sí, señor ministro, eso sí, hasta allá yo sí no me comprometo. Digamos, yo me comprometo a que haya un espacio de concertación reglada, limitada, que no genere falsas expectativas. Al contrario, por no tener un mecanismo reglado como este, estamos generando falsas expectativas con consultas populares, con acuerdos que sacan los consejos municipales que van más allá de su órbita de competencias. O sea, nos estamos metiendo en la vaca loca por no tener algo que no genere falsas expectativas, que le da a cada quien el rol que puede cumplir en un plazo razonable, con seguridad jurídica para todo el mundo. Ese es, digamos, básicamente el objetivo de los consejos verdes. Quería hacer esa precisión, digamos, y de nuevo decir que no es requete específico. Tal vez tiene razón usted, metimos el tema de que sea autorizaciones y licencias ambientales, eso es demasiado. Es licencias ambientales para proyectos de infraestructura, minero y energéticos que requieran licencia ambiental, punto. Eso es todo lo que da el Consejo Verde, porque el Consejo Verde no va a suplantar ni al Consejo Territorial de Planeación, ni a los consejos, digamos, a las instancias de participación local para el POT, para el ordenamiento del territorio, para los PONCAS. Para eso hay otras instancias de carácter más general. Esto es, insisto, requete específico, o por lo menos ese es su propósito. Con estas aclaraciones y reiteraciones les agradezco infinitamente a todos los asistentes a esta audiencia, a los que participaron e intervinieron en ella, a quienes nos acompañaron desde las barras, a los señores senadores y representantes a la Cámara que nos acompañaron, a los funcionarios del DNP, del Ministerio de Minas, de Parques Naturales, del ANLA, del Ministerio de Medio Ambiente, no solo por su compañía, sino por su generosidad de manifestar su respaldo, interés en estas iniciativas y el interés de que concertemos la redacción y precisión que requieran para llevarlo a feliz término. Muchísimas gracias a todos, a la teleaudiencia que nos acompañó por televisión, mil gracias también.